Estamos listos. Vamos a ver las informaciones registradas hasta la hora. Comenzamos con los titulares. Fede Cámaras Zulia solicita un plan de vacunación masivo en la entidad. Importación de productos terminados cubre 50% del mercado nacional. Productores pagan un impuesto informal para poder movilizar los rubros. Comenzamos con FedeAgro, que ha denunciado la situación que atraviesan los productores en las alcabalas debido a que deben dejar ciertos rubros para poder continuar con la ruta. El primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FedeAgro, Osman Quero, rechazó la situación que enfrentan los horticultores en las alcabalas, donde a su juicio los productores pagan un impuesto informal para poder movilizar los rubros. Quero indicó que los camiones que transportan alimentos suelen perder parte de los productos, ya que las alcabalas o los funcionarios de seguridad solicitan la documentación correspondiente y aparte los productos para permitir que el productor continúe su ruta. La exigencia del sector está en que no se debería permitir el trato que se le da en las alcabalas a los transportistas de estos alimentos, que en consecuencia se traduce en un costo que termina encareciendo los productos al consumidor. Por otra parte, el representante del sector agrícola recalcó la necesidad de retomar la distribución de combustible para las industrias productivas en la próxima cosecha de maíz que inicia durante el mes de septiembre. Recordó al gobierno nacional que por hectárea se requieren 62 litros de combustible aproximadamente. Y debido a la escasez de combustible, los precios de los alimentos aumentaron 1.600% en el primer semestre del año. El presidente de la Sociedad Venezolana de la Agricultura Familiar, Juan Carlos Montesinos, precisó que en el primer semestre de 2021 los precios de los alimentos en bolívares incrementaron 1.600%. A su juicio, en el primer semestre del año se registró una pérdida de 25.000 toneladas de alimentos sólidos semanales y en 6 meses esa cifra se podría elevar a 600.000 toneladas de alimentos sólidos y 480 millones de litros de leche por la escasez de combustible. Además, detalló que los venezolanos pasaron de consumir 28 kilos per cápita de consumo de carne de res a consumir 1,8 gramos per cápita. Según estimaciones de la sociedad, se requieren 30 millones de litros de gasoil por día o 600 millones de dólares para solventar las pérdidas del sector primario en el segundo semestre del año. Por otro lado, denunció que las alcabalas siguen perjudicando a los productores del campo, pese a que el presidente Nicolás Maduro llamó al cese de las mismas. Y según las estimaciones de la Asociación de Industria Química y Petroquímica, hay sectores que prestan servicio comercial en 20% de su capacidad instalada, mientras que la importación, que son exoneradas de aranceles, absorben el 50% del mercado. La industria química y petroquímica nacional planteó al gobierno la necesidad de que se modifique el decreto 4619, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 1 de junio del presente año, debido al impacto negativo que ha generado la importación de productos terminados exonerados del IVA y otros impuestos. La directiva de la Asociación de la Industria Química y Petroquímica ASOQUIN explicó que no se trata de prohibir la importación de ciertos rubros, materias primas o productos terminados, sino de establecer lineamientos para competir en igualdad de condiciones frente al producto importado. Hay que recordar que en repetidas oportunidades Azoquim alertó sobre los efectos negativos que estas exoneraciones están generando sobre la producción nacional. Según estimaciones, se está cubriendo aproximadamente 50% del mercado interno con productos importados que llegan al anaquel en condiciones de competencia desigual, pues las industrias venezolanas sí tienen que cancelar IVA, impuestos y cumplir con las normativas nacionales de calidad, metrología y ambiente. En tal sentido, solicitan al Ejecutivo que se prorrogue el decreto 4619 que vence el próximo 31 de agosto, tomando en cuenta las sugerencias realizadas por el gremio. Y en otras informaciones a nivel mundial, tenemos que Estados Unidos ha tomado la decisión de no levantar las restricciones de viaje debido a la expansión de la variante Delta.
Estados Unidos no levantará ninguna restricción de viaje debido a las preocupaciones sobre la variante del Delta del COVID-19 y el creciente número de casos de coronavirus en Estados Unidos. La Casa Blanca confirmó que las restricciones de viaje de larga duración que han excluido a gran parte de la población mundial de Estados Unidos desde 2020 no se levantarán en corto plazo. El anuncio condena a cualquier oferta de las aerolíneas estadounidenses y a la industria del turismo para salvar los viajes de verano. Ante la medida, las aerolíneas han presionado a la Casa Blanca para levantar estas restricciones, pero no será hasta septiembre para una posible revisión. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también anunció que las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta al menos el 21 de agosto. Incluso cuando Canadá dijo que comenzaría a permitir la entrada de turistas estadounidenses completamente vacunados a partir de ese mismo mes. Bien, vamos a revisar a esta hora cuál fue el comportamiento del mercado de valores local. En la pasada semana, entre el 19 y el 23 de julio, tenemos que el índice de la Bolsa de Valores Caracas cerró la semana con 2,92 puntos arriba y tiene ganancias desde el día lunes, cuando abría con pérdidas. Sin embargo, veíamos que repuntaba para el día martes en 5.773,62 puntos. También lo veíamos el miércoles con 5.708,44 puntos. El jueves caía a 5.711 y el viernes cerraba la semana con alza en 5.913,93 puntos. Así se comportaba la semana pasada el mercado de valores, y los montos que se negociaron entre el 19 y el 23 de julio se ubicaron en renta fija en 128.285 dólares, mientras que en la renta variable se ubicó en 114.293 dólares. En cuanto a lo que fueron las acciones negociadas durante la semana del 19 al 23 de septiembre, empezamos con que la que mayor puntuación tuvo o mejor performance tuvo durante la semana fue la Bolsa de Valores Caracas, le siguió Ron Santa Teresa, luego vino el Fondo de Valores Inmobiliarios Clase B, también estuvo Mercantil Clase B, y Protinal fue la quinta acción más negociada durante la semana del 19 al 23 de julio. En cuanto a lo que fue la variación del índice bursátil Caracas con lo que fue la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, tenemos allí, como ustedes están viendo, el comportamiento. Abría la semana la variación de la Bolsa de Valores a la baja, mientras que el tipo de cambio estaba por encima. Sin embargo, cerró la semana en índice por debajo del tipo de cambio y le ganaba la variación del índice de valores el índice bursátil Caracas ganaba en esta jornada entre lo que fue la semana del 19 al 23 de julio. Vamos a pasar a lo que son los mercados internacionales y vemos las materias primas cómo se están comportando en los mercados a esta hora. Tenemos el valor del oro, a esta hora está ganando y se cotiza en 1.799,75 centavos de dólar por onza. En el caso de la plata, para el momento tiene pérdidas, más de 2% está perdiendo el momento y está en 24,75 dólares. El cobre, 4,55 dólares, también perdiendo el momento. El platino de la misma manera tiene una tendencia de 1% abajo y está en 1.052,45 centavos de dólar. El paladio al momento cotizando en 2.609 dólares, mientras que los crudos de la misma manera. La tendencia es con pérdidas al momento y está en 71,72 dólares el WTI o West Texas Intermediate, mientras que el Brent al momento está cotizando en 73,56 dólares. El aluminio, por su parte, también pierde a esta hora, está en 2.486,50 centavos de dólar la tonelada. Así se comportan las materias primas en los mercados. Nosotros vamos a hacer la pausa. Ya volvemos. Jefe de Ecoanalítica está con nosotros la tarde de hoy. Vamos a conversar con él sobre lo que es el tema de la hiperinflación que está atravesando el país y la posibilidad de una reconversión monetaria. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Mariana. Bien, ha sido parte del debate en los últimos días el tema de la reconversión monetaria o de la posibilidad de una reconversión monetaria en Venezuela. Para algunos es una pérdida de tiempo si no se ataca el problema de la inflación. Sin embargo, hay sectores como el sector contable que de verdad dice que es urgente e imperativo tomar medidas en cuanto a lo que es la posibilidad de la reconversión. Han salido muchas cosas al respecto. Se ha hablado de quitarle 3 ceros a la moneda, quitarle 6 ceros a la moneda,
de establecer una especie de bolívar digital. Sí. Todas estas ideas que se han ido soltando a la calle, quisiera saber, ustedes desde Conalítica, cuál es la visión que tienen Sí. primero de esta necesidad de hacer esto y cuál sería la mejor fórmula. Sí, sí, ciertamente como tú decías, hay una necesidad digamos, operativa, por hacer esta reconversión, sobre todo del lado de las firmas, ¿no? Sobre todo las grandes empresas que manejan grandes recursos, que tienen que lidiar cada vez con cifras, digamos, cada vez más complicadas. Y para ellos les es muy costoso adaptar sus sistemas, ¿no? Entonces es más fácil lidiar con una moneda con menos ceros, con menos decimales, que ir a las casas matrices y tratar de adaptarlo, ¿no? Ahora, ¿esto sirve de algo más allá de eso? Lamentablemente no, porque, de nuevo, no estamos atacando la raíz de la misma hiperinflación. ¿Okay? Recordemos que la hiperinflación tiene su raíz en la confianza, o en este caso la desconfianza que el venezolano tiene frente al bolívar, y no solo frente al bolívar, sino frente a las personas que tienen, las personas o las entidades que están por ley designadas para velar por ella, que son las mismas que están velando por la reconversión. Entonces, digamos que no hay un cambio trascendental. Se habla mucho que, de hecho, nosotros teníamos ya alguna información desde hace 2 meses, que se hablaba que se había propuesto una reconversión de 6 ceros. Aparentemente lo que más por decirlo así, gusta en las autoridades que sea solamente de 3, porque me imagino sería algo mucho más manejable para ellos, sobre todo en términos financieros, porque recuerden que la reconversión es costosa. Hay que importar billetes, hay que adaptar sistemas, y de hecho se le estaba dando una especie de punto límite a las empresas de cerca de 90 días para que se adaptasen, ¿no? Y todo esto iba a depender si a estas empresas se les daba la movilidad necesaria, si podían trabajar 24/7 en sus empresas, y eso en el contexto del 7+7 es bastante difícil. Y está el tema de los billetes, tú bien lo decías. Por un lado se hablaba inicialmente de un plan digital completamente. Luego se habló de un plan de sacar un nuevo billete, pero ahí el problema es de dónde salía. Y muchos hablaban, y había mucha información por parte de personas del gobierno que decía que se iba a usar mucho el billete viejo. Y eso trae diversos problemas porque no se sabe cómo se va a hacer. De todas maneras, yo creo que hay que esperar un poco, pero sin embargo, el tema de la necesidad operativa de la reconversión es más que evidente, pero de nuevo, no va a hacer nada respecto a la hiperinflación en términos de credibilidad. Cuando hablamos de usar los billetes viejos, ¿cómo usar los billetes viejos en un Sí, proceso de sí, reconversión? sí. De verdad que es bastante confuso. Se hablaba mucho de los billetes, incluso de aquellos conos que se desmonetizaron en 2016, 17, el billete de 100, no sé si se acuerdan. Ujú. Entiendo que hay mucha materia prima en ese sentido, pero al nivel de la materia prima es un billete en blanco, ¿no? Entonces reimprimir sobre el billete puede ser una solución, pero si se toma el billete de 100 bolívares como no 100 de la nueva moneda, estamos, digamos, generando una cantidad de dinero en la economía que no había. Es básicamente lo mismo que ocurre cuando el gobierno inyecta dinero sin ningún tipo de contraprestación. Es decir, si lo hacemos de la forma inadecuada, va a ser peor de remedio que la enfermedad. Va a generar un flujo de billetes que no existe y un poder de compra que nadie tiene. Efectivamente, si se hace de esa manera y si se hace de la otra manera y no se ataca el proceso de la hiperinflación, también estás haciendo algo, un esfuerzo en vano. Vas a tener una vía limitada ahora. Lo que sí llama la atención es que si el gobierno, por ejemplo, diera una familia de billetes lo suficientemente amplia y la alimenta de forma recurrente, si tengo que pagar con divisa en efectivo versus billetes, bolívares en efectivo, yo pagaría con bolívares en efectivo porque ya se me hace más manejable. Recuerden que parte de la valorización transaccional se ha dado en Venezuela por la falta de medios de pagos en bolívares, particularmente billetes. Para lograr esto, Banco Central de Venezuela tendría que proyectar efectivamente mucho más allá de 3 meses o 6 meses Claro, la hiperinflación claro. que tiene el país. No, y no solo eso, Mariana, sino visualizar cuál va a ser la inflación en el final de año y mantener una circulación monetaria acorde con esa proyección que haga. Porque nada me vale si tú emites un billete que a los 3, 4, 5 meses ya perdió, no sé, el 20% de su valor. Efectivamente. Y a lo mejor los billetes de más alta denominación usualmente son los más caros de emitir, porque tienen un estándar de calidad importante y usualmente son importados, a lo mejor son los más escasos. Y si el Banco Central no garantiza esa oferta, es muy probable que volvamos a llenar el país de billetes pequeños que van a perder rápidamente poder de compra. El hacerlo por la vía digital afectaría a qué sectores. Si solamente estaríamos hablando de que, bueno, en el país es poco, también el circulante en efectivo, básicamente, se usan muchos otros métodos de pago en este momento. Hacer ese gasto, de verdad el Estado está en esta capacidad, quisiera saberlo al regreso de la pausa. Ya volvemos.
Estamos conversando con Luis Bárcenas, él es economista jefe de Ecoanalítica. Está con nosotros la tarde de hoy. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa sobre la necesidad de establecer estos billetes o el Estado Sí, hacer este gasto en billetes o el efectivamente irse por la vía digital, siendo cada vez menos la cantidad de bolívares en efectivo que utiliza la gente en el país por el tema de que faltaban billetes claro, y se han ciertamente. creado una cantidad de métodos Sí, de pago sí, distintos. ciertamente es una medida ineficiente, básicamente. Y lo es también porque eso forma parte del declive del país, porque hasta hace algunos años el Banco Central producía la totalidad o la gran parte de sus billetes, ¿no? Ujú. Y mantenía los estándares de calidad. Eso ya, digamos, ha cambiado mucho con la caída de la producción interna y las limitaciones del sector público. Ahora, vale la pena, o sea, digamos, tiene sentido, sí tiene sentido, va a ser costosa. Y yo creo que, como habíamos hablado antes, yo creo que todo va a apuntar primero a la vía digital. Ahora, la cuestión es a quién beneficia esto. Inicialmente nos vamos a ver beneficiados todos porque ahorita prácticamente, salvo el pago del transporte público y salvo los pagos que se hacen con divisas en efectivo, que son pequeños comercios o automercados, etcétera, etcétera, casi todas las transacciones se hacen de forma digital. ¿Ok? Y es un poco a lo que uno también como economista dice, bueno, vamos a hacer que la organización también migre a lo digital para que, digamos, tenga mucho más alcance dentro de la población. Ok. Pero ciertamente va a haber y va a haber alcance porque, de nuevo, hay que recordar que si bien 2 de cada 3 transacciones se hacen en Venezuela con dólares, todavía queda 1/3 de las transacciones que siguen haciéndose en bolívares. ¿Ok? Y las empresas, sobre todo las empresas que tienen casas matrices afuera o que dependen de un gobierno corporativo que se rige con normas internacionales, tiene que mantener operaciones o tiene que tener, digamos, todos sus balances, todas sus operaciones en bolívares, la moneda en la cual está operando. Así que hay cosas que las cuales se beneficiaría con esta reconversión, pero de nuevo, no hay cambio en la hiperinflación, no estamos empoderando a la gente de más recursos, no estamos cambiando la credibilidad del bolívar para nada en ese sentido. Atacar el proceso de hiperinflación en este momento es posible para Banco Central de Venezuela con los niveles de producción que tiene el país. Mira, es prácticamente imposible porque eso sería, digamos, ya la restricción fiscal está, Ujú. ya el compromiso fiscal de alguna forma está, Igual pero que eso la restricción de crédito. exactamente, pero también depende o también pasa mucho porque el Banco Central se comprometa y el fisco se comprometa con esa meta fiscal. Pero ¿qué es lo que ocurre, Mariana? No estamos generando lo suficiente vía petrolera, no estamos generando ingresos por venta de otros activos, tenemos sanciones que nos limitan de endeudarnos afuera y recurrentemente el gobierno debe acudir al Banco Central como una forma de financiamiento. Ya eso quita de antemano cualquier compromiso antiinflacionario. O en otras palabras, es difícil para el Banco Central y para el fisco prometer a la población y a los agentes que alineen sus expectativas a una meta fiscal dada. Eso es lo que requiere un plan antiinflacionario. Obviamente una mejora de credibilidad, que me crean, que sienta que estoy haciendo mi trabajo y eso lamentablemente, si yo me traiciono a mí mismo imprimiendo cada vez dinero, cada vez que el fisco lo necesite, lamentablemente eso no se va a cumplir. Ahora, dentro de esto, para muchos será o dirán de qué estamos hablando cuando Sí, hablamos de imprimir dinero cuando sí, no hay, sí, y acabamos de decir que el Banco Central ya no hace sus propios billetes. Entonces, para explicarle esto sí, a la población, ¿qué es lo que está ocurriendo o cuál es la forma en la que usted sí, puede entender o ver sí, que efectivamente se está imprimiendo sí, billetes eso. o dinero? Básicamente, cuando el Estado paga bonos sin ningún tipo Ujú. de demanda de parte de Ujú. la población, cuando se le da a las personas vía bonos de la patria, cuando se le paga bonificaciones a los empleados públicos, cuando se dan las cajas CALAP, es una forma de impresión de recursos. Hablamos de impresión porque es una forma de creación, ¿ok? Ujú. Pero no es que usted vea billetes en la calle, ahorita mucho menos, mucho menos. Ahorita usted lo que ve es dinero en la calle, dinero electrónico, ¿ok? Efectivamente, Y es eso es ficticio, exactamente. Pero no básicamente. deja ser un dinero sin respaldo, que es lo importante. Y era un poco lo que hablábamos con qué pasa si usaríamos ese billete viejo en Ujú. un bolívar reconvertido. Wow, es como darte un billete de 100 que tú no trabajaste, que tú no recibiste a cambio de un servicio que estás dando y por ende lo vas a ir a gastar inmediatamente y vas a acelerar el declive en el valor de esa moneda, lamentablemente. Dentro de todo este proceso está también la situación que está enfrentando la banca. Sí, El tamaño de la banca en este momento y sí, su valor o su función de intermediación que se está sí. viendo prácticamente anulada en estos últimos 2 años. Sí, y eso forma parte también de las restricciones que hablaba fiscales, ¿no? O sea, el gobierno no solamente se restringe a sí mismo, sino restringe al que crea dinero, porque la banca también es una forma de un creador adicional de dinero. Y ciertamente, no, la intermediación en Venezuela está prácticamente desaparecida y esto
digamos, este proceso de reconversión hace que sea mucho más difícil para ellos porque son gastos operativos con los cuales la banca tiene que lidiar. Por ley los bancos tienen que adaptar cualquier decisión que tome el Banco Central en ese sentido y la única fuente que tiene la banca ahorita para sufragar esto es básicamente el cobro de comisiones, la que cobra por depósitos en bolívares, la que cobra por depósitos en divisas y es ponerla más en aprietos, ¿ok? Claro, digamos, un alivio, que es el alivio que tiene como empresa, que es lidiar con menos cifras, es enfrentar un gasto operativo menor porque ahora no tiene que ir a su casa matriz o adquirir nueva tecnología para adaptar sus sistemas contables, pero es adaptar cajeros, adaptar billetes nuevos, adaptar encomiendas, ese tipo de cosas que lamentablemente generan más carga operativa para los bancos. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Gracias a Noticias ustedes. Globovisión Economía. Luis Bárcenas, economista jefe de Econalytica, estaba con nosotros la tarde de hoy. Llegamos al final. Recuerde que usted puede ampliar